Sean bienvenidos a esta clase de ciencias literarias en la cual estaremos abordando el tema ¿qué es el género narrativo o la narrativa? Así que en esta ocasión la clase estará siendo impartida por mi persona, Vivi Estrada. Empecemos. Hagámonos la pregunta ¿qué es el género narrativo? ¿O qué es la narrativa? Pues este género es un medio de expresión el cual narra historias a través de un elemento muy importante que es el narrador. Estas historias se pueden transmitir de manera escrita u oral, así que existirán otros subgéneros los cuales van a estar apegados a estas normas, ¿verdad? Que se pueden ya sea impartir de manera oral o de manera escrita. Asimismo, en este género caben producciones que pueden ser apegadas al campo de lo literario o al campo de lo más académico. Esto quiere decir que no solo van a haber contempladas obras literarias, sino que van a haber textos académicos en su lugar, ¿no? Prosiguiendo, características del género narrativo. Cuentan una historia de manera determinada, empleando para ello la voz de un narrador. Estas historias pueden ser reales o ficticias. Por ejemplo, en los subgéneros está la novela, que puede ser, en palabras de algunos, una verdad escrita con mentiras o una gran mentira que se presenta como una verdad. Entonces, por eso siempre vamos a tener elementos ya sean ficticios o reales. Emplean recursos retóricos y estilísticos. Esto quiere decir que son figuras literarias tales como la metáfora, los diálogos, la literación, etc. A través de un análisis más agudo nosotros podemos encontrar estas figuras en los textos. Tienen un número variable de personajes. Esto quiere decir, pueden ir desde un personaje hasta una cantidad enorme, ¿no?, de personajes. Puede variar, pero siempre tendrá que haber personajes en esta historia para que tengan emoción, ya que ellos son los que llevan a cabo, ¿no?, la historia. Ellos son los que realizan las acciones contempladas en el texto. Tienen tres partes fundamentales, que sería el inicio, donde se presentan los personajes, se presenta el dilema, el cual va a tratar la historia. El nudo, o el problema, que es donde los personajes se ven envueltos, ¿no?, en tratar de resolver eso. Y el desenlace, que es ya cuando han resuelto el problema, o es como ya el final. Pueden ser obras extensas y dispersas como una novela, o breves y directas como un cuento. Subgéneros. Los subgéneros son las distintas maneras de narrar que están contempladas tradicionalmente, ya sea con fines literarios o no. Entonces, como les decía, habrán obras que pertenecen al campo de lo estético y otras al campo de lo académico. El cuento. El cuento se caracteriza por ser un relato breve que narra una historia con pocos personajes. Podemos tener colecciones tales como Olor a Muerto de Melitón Barba, Cuentos de Barro de Sara Rued, El Libro del Trópico de Arturo Ambroggi. Ya si nos vamos a colecciones extranjeras está Bola de Cebo de Louis de Maupassant, etc. Tenemos como siguiente la novela. La novela ya requiere un grado más alto de complejidad. Una novela es un relato ya con más personajes, con más trama, generalmente es más extensa. Una novela no puede ser menor a 40 páginas. Incluso han habido estudios en los que se denominan novelas cortas, pero eso ya es un poco más de tema de debate. La crónica es un relato como en combinación de lo académico y lo literario. En este se tratan puntos como de forma periodística, de forma de diario, etc. Entonces, tiene un enfoque de explicar como acontecimientos de la vida diaria. La fábula es un relato planteado en términos fantásticos. Especialmente la fábula va dirigida a un público infantil con un fin de enseñanza. La fábula por lo general no excede más 2 páginas, son narraciones moralizantes, ¿no? De niños hemos leído mucho las fábulas de Esopo, que son las más famosas. La leyenda.
La leyenda es un relato popular de los pueblos o de ciertas regiones en los cuales se narran hechos fantásticos con un fuerte arraigo en un imaginario local o regional. Este tipo de relatos a menudo sirven de inspiración para obras literarias. Por ejemplo, en El Salvador tenemos la leyenda del Cintillo. Esto más que todo se basan en una mitología, una leyenda, por ejemplo, la Ciguanaba es otra leyenda contemplada en nuestra cultura salvadoreña. El mito es un tipo de relato fundacional vinculado con el pasado ancestral de una cultura. Acá en nuestra región centroamericana tenemos el mito de la creación del hombre con el Popol Vuh. Allí nosotros en ese libro podemos encontrar una exótica visión de cómo es que el hombre fue creado. El relato periodístico, esto ya va más apegado al campo de lo académico, pues acá en el quehacer periodístico se plasman vivencias reales de la cotidianidad en una sociedad, ¿no? Tendremos el Diario de Hoy, el Diario de El Salvador, el Faro, etcétera, que son periódicos ya sea virtuales o físicos. Los cuentos populares o folclóricos. Acá vamos a encontrar todos los cuentos contemplados de la cultura salvadoreña: la carreta chillona, el padre sin cabeza, el cadejo, la leyenda de Chascal, la Virgen del Agua, etcétera, porque son folclore de El Salvador. Asimismo se pueden encontrar en otras regiones relatos folclóricos. Tienen una característica peculiar de ser transmitidos de manera oral y no escrita. Por eso hablábamos que en su mayoría siempre va a estar la característica de que pueden ser escritos o orales. Tendremos una serie de elementos, como primer punto el narrador, que es la parte fundamental del género narrativo. Sin narrador no hay historia. Los personajes, se trata de los actores que intervienen en la historia contada, o sea, ellos son quienes realizan u obedecen a las exigencias que el narrador plantea. Los escenarios, el escenario se trata del lugar en donde se desarrolla la historia o los lugares en donde se desarrollan las acciones. El argumento se trata del conjunto de acciones ordenadas ya sea en un orden específico, cronológico, etcétera, que dan sentido o estructura a la obra. El tiempo se trata como en el espacio temporal en el que se desarrolla una historia, ya sea pasado, presente o futuro. También como la época en la que se desarrolló, ya sea si fue en el periodo clásico, en el medieval o en el moderno. Tipos de narrador, como decíamos, le daremos énfasis. Está el narrador en primera persona. Este narrador relata la historia desde su propia subjetividad. O sea, quiere decir que en la obra él cuenta la historia desde su perspectiva. Incluso puede ser un personaje. Narrador en segunda persona. Este narrador le cuenta la historia a un destinatario o narratorio, que puede no ser un personaje de la trama. El narrador en tercera persona. Este narrador relata una historia en la que no se encuentra necesariamente involucrado, es decir, cuenta lo que a otras personas les sucede o les ha sucedido. O sea, él no está involucrado en la historia, sino que él nada más cuenta los hechos que le han sucedido a los personajes. Narrador protagonista. Es al mismo tiempo el narrador de la historia y el personaje principal. Esto quiere decir que el personaje principal o el prota es quien él narra su propia historia. El narrador testigo es al mismo tiempo el narrador de la historia y un personaje. Es como el que ha estado ahí presente de testigo de los hechos sucedidos hacia el protagonista u otros personajes. Narrador eficiente. Es testigo de las acciones de la trama sin formar parte de ella, para lo cual adopta el punto de vista de un personaje, pero un personaje alejado, ¿no? Casi que un personaje de relleno. Sin embargo, es un narrador. Narrador omnisciente, o sea, él sabe
todo de todos los personajes, no importa en dónde esté el personaje, no importa en qué parte aparezca, él va a saber todo lo que le ocurre a un personaje. Los tipos de personajes: están los personajes principales, que son aquellos sin los cuales la trama no podría tener lugar. O sea, son los personajes que aparecen durante toda la historia, desde inicio, nudo y desenlace. Siempre van a aparecer estos personajes. Los protagonistas son a quienes les ocurren los eventos, o sea, son los personajes más representativos de la obra. Los antagonistas: estos son los contrarios a los protagonistas. Ellos se encargan como de turbar los planes de los protagonistas, son los malos de la historia. Los personajes secundarios son aquellos personajes que acompañan a los protagonistas. Puede que ya tengan una intervención menos intensa durante la historia, ellos solo son como acompañando o dando como elementos importantes para que la historia tenga sentido. Los tiempos narrativos: lineales, secuenciales, cuando va de inicio, desenlace y fin en un solo orden, que no tiene ni saltos ni regresos. Tiempo en contrapunto: es aquel cuyos eventos se narran fuera del orden cronológico, es decir, contando las cosas sin importar si ocurrieron antes o después, o sea, es un solo desorden. Eso, principalmente ese tiempo, lo encontramos en la obra Cenizas y Salto de Claribel Alegría, en el cual se combinan todos los tiempos. O sea, tiende incluso a llegar a una confusión. El tiempo en el que se escribe una obra, qué tiempo utilizan, va a ser muy fundamental para tu nivel de lectura. El tiempo prospectivo es aquel cuyo evento futuro se narran antes de que sucedan dentro de la historia. Y acá entra el término flash forward, es porque te adelantas a una situación que sucede en el futuro. Y el retrospectivo es el flashback, es cuando los personajes recuerdan elementos del pasado para poder darle sentido a otros elementos en el presente. Y eso sería todo en la clase de hoy.